Bien, a continuación, métodos de ordenamiento de estructuras de datos. Bien, ¿qué es un método de ordenamiento? Es un algoritmo que organiza elementos en un orden determinado, ascendente, descendente o alfabético, siguiendo un criterio específico. Aquí se muestran una serie de números, la cual se encuentran de forma desorganizada. Después se vuelven a mostrar los mismos números de forma organizada de menor a mayor. Usos de la vida real. Bien, se pueden utilizar principalmente en calificaciones, nombres, precios y búsquedas. También se pueden dividir en dos grandes familias, dependiendo de cómo manejen la memoria. La primera es ordenamiento interno, donde los datos caben completamente en la memoria principal, en la memoria RAM, son rápidos y directos. El segundo es ordenamiento externo, en donde los datos son demasiado grandes y se almacenan en memoria secundaria, discos duros, cargándose en la RAM por bloques. Bien, a continuación, método de burbuja. Pero antes, la elección del método es ideal dependiendo del volumen de datos, de los recursos de memoria y el estado inicial de la lista. Bien, principalmente compara pares adyacentes, intercambia si están en el orden incorrecto. El mayor burbujea al final en cada pasada. Un poco más de información de este método es que su nombre proviene del hecho de que los valores más pequeños o más grandes burbujean gradualmente hacia su posición correcta al final de cada ciclo, de manera similar a la de las burbujas de gas que suben a la superficie de un líquido. Bien, una vez dicho todo esto, si el número de la izquierda es mayor que el de la derecha, se intercambian, de lo contrario se quedan igual. Este proceso se repite hasta que toda la lista queda ordenada. ¿Cómo funciona? Bien, en la primera pasada el algoritmo compara el primer elemento con el segundo. Si el primero es mayor, los intercambia. Luego compara el segundo con el tercero y así sucesivamente. El valor más grande burbujea hasta la última posición. Pasadas siguientes. El proceso se repite para el resto de la lista, excluyendo el número que ya está en su posición final. Y para el fin del proceso, la lista completa estará ordenada cuando una pasada no requiera ningún intercambio. Bien, aquí un ejemplo paso a paso con los números 5, 2, 4 y 1, en donde compara 5 y 2, intercambia. Compara 5 y 4, intercambia. Compara 5 y 1, intercambia. Y al final de la primera pasada, 5 en su lugar. Este método tiene ventajas, que es extremadamente fácil de entender, implementar y no requiere una memoria adicional. Desventajas: es muy ineficiente para listas grandes, realiza una gran cantidad de comparaciones e intercambios, lo que lo hace más lento. Y bien, a continuación aquí se muestra el código de cómo se representaría el método de la burbuja. Y ahora pasamos a explicar, mejor dicho, selection sort, que es selección directa. Su descripción dice: busca el elemento mínimo en cada pasada y lo coloca en su posición correcta al inicio del arreglo no ordenado. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo, el cual el arreglo o vector original es 7452 en ese orden. Entonces lo que hace básicamente, lógicamente, sería, bueno, nosotros lógicamente como humanos pensando, revisa todos los números y entre esos números el que sea menor
lo asigna al espacio 0 o al inicio, podemos decir. Después vuelve a revisar, una vez ya teniendo el menor, va avanzando de posición y de esa forma pues podemos decir que sucesivamente lo va acomodando. En código se vería así, donde hay dos for's anidados y dentro de estos dos for's anidados hay un if que se encarga justamente de asignar el número mínimo que se encontró dentro del arreglo. Entonces también podemos ver que se hace uso de el temporal, una variable de administración que nosotros hemos estado utilizando cuando necesitamos. Yo lo vi en preparatoria y lo asigné a esto, pero lo usamos como bandera. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente lo tenemos como un valor que siempre estará ahí, pero que no nos sirve más allá de hacer un cambio de variables o podríamos decir un sustituto temporal dentro de ese mismo código, porque no existe dentro de, o fuera mejor dicho, de su bloque de código. Entonces es básicamente lo que haría un for dentro de otro for, o for anidado, donde básicamente está constantemente analizando, pero que básicamente es más simple lo que hace, que si simplemente el menor número lo asigna al valor 0, después que tiene el valor 0, esto de aquí es lo que lo asigna, y después de eso sigue revisando constantemente hasta que queda todo en orden. Y pues aquí podemos ver el arreglo ordenado, el cual sería en números. Después tenemos el insertion sort, o inserción directa. Este básicamente funciona como acomodar cartas en la mano, toma cada elemento y lo inserta en la posición correcta del subarreglo ya ordenado. Bueno, esto suena complicado por así decirlo, pero el hecho de relacionarlo con las cartas lo hace un poquito más simple. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que vemos dentro de donde hay un for y un while, y este while lo que hace es básicamente tener las variables de administración, donde aquí justamente se termina y donde al arreglo la posición que está en J se le asigna dentro de. Iba a ser una explicación con cartas, pero ahora que lo veo mejor dicho, no es muy bueno, al menos en código no es muy probable que lo podamos comparar, pero básicamente lo que haría sería lo siguiente. El 5, que es el mayor, es el que tomamos como valor actual, y después de esto, creo que no se ve, después de esto entra el 1. Bueno, creo que ya lo había ordenado, pero dentro del video está el 4, después está el 3 y por último el 1. Y van ordenando, entrando en ese orden, donde el 5 es el mayor, después entra el 3 y este lo tomamos como el valor actual, que debe de ser J mayor a este para poder hacer este cambio, pero como en este caso no lo es, simplemente se queda así. Después entra el 4, el cual ahora actual cambia de valor y se compara con este, y como este es mayor que este, se cumple la condición que estábamos diciendo y queda de esta forma. Después el 3 es el que se compara con el 1, y al no encontrar, me equivoqué, perdón, y al no encontrar que este sea mayor que este, al actual dentro del ciclo en el código, lo cambia, no lo cambia, perdón, y queda así. Después tenemos el merge sort. A comparación de los otros, no es hacer lógica, sino más bien nosotros utilizar un método, no, es función que ya está. Entonces la descripción dice: divide el arreglo en mitades hasta que cada parte tiene un elemento, luego las combina ordenadamente. Esto es algo similar a lo que ya hemos visto con el path, donde básicamente lo que hacemos es solamente separarlos en vectores, mejor dicho,
separamos una cadena de string y lo hacemos en vectores separados cada uno gracias al substring, pero en este caso no es tal que así, sino que tenemos un vector, el vector lo dividimos en dos y si se puede esos dos se divide todavía más. Una cosa curiosa acerca de este tipo de método de ordenamiento es que utiliza recursividad, algo que también ya hemos visto. Bueno, entonces aquí podemos ver que tenemos el vector original, después se divide en dos y estos dos se dividen cada uno individualmente hasta quedar 4 y después de eso los va ordenando dependiendo el valor que tengan. Entonces aquí tenemos el vector ya ordenado y finalmente tenemos el código, que este es uno de los más fáciles porque, como ya dije, como tiene un método, una función que ya se puede utilizar de por sí. Entonces, como aquí podemos ver, tenemos el public static void, merge sort, int, el arreglo, el inicio y el fin. En este caso utilizaremos dos variables de administración y después de eso podemos ver que con un if divide en dos en caso de que se pueda, y después de eso con la función que ya habíamos hablado toma el arreglo, el inicio y el medio. Esto lo hace con recursividad y así sucesivamente hasta que ya no se pueda más. Después de eso, por así decirlo, como nos habían explicado, sale de su universo y entra a la siguiente línea de código, donde si se puede estar entrando de nuevo hasta poder completarlo. Y finalmente, creo que no tiene el return aquí, pero es porque el merge es básicamente otra función que lo que hace es merge de por sí significa algo así como juntar. Entonces lo que hace es juntar el arreglo con inicio, medio y fin, las variables que ya, por así decirlo, nosotros anteriormente sacamos, y el resultado sería eso. Con una función los une y devuelve esto que ya está ordenado. Entonces pasaremos con el último método de ordenamiento. Bueno, pues vamos a continuar con la parte del ordenamiento rápido con el método de quicksort. Bueno, pues la idea de este método es que vamos a elegir un elemento llamado pivote. Reorganizamos el arreglo para que los elementos menores al pivote queden a su izquierda y los elementos mayores a su derecha. Luego aplicamos el mismo proceso de forma recursiva a cada subarreglo. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos 6, 3, 8, 2 y 5. Elegimos como pivote el número 5. Después de ordenar parcialmente, los menores que 5 quedan a la izquierda y los mayores quedan a la derecha. En código se ve como podemos observar de esta manera. El método quicksort se llama así a sí mismo para la parte izquierda y derecha del pivote que obtuvimos de la partición. Esta función particiona el arreglo y nos devuelve la posición final del pivote. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí estamos comparando la parte de los algoritmos, en la cual tenemos una tabla comparativa, la cual nos es bastante útil, donde Bubble Selection e Insertion Sort tienen una complejidad O(n) al cuadrado. Son fáciles de entender. De hecho, Bubble tiene 5 estrellas en facilidad, pero muy lentos con muchos datos. Insertion Sort tiene un caso especial si los datos están casi ordenados. Pueden lograr a O(n). Por eso, a veces se usa una combinación con otros algoritmos. Merge Sort y Quicksort tienen lo mejor. Merge es más estable, pero Quick suele ser más rápido. Suele ser más rápido en la práctica, por eso le damos 5 estrellas en velocidad. ¿Cuándo usar cada uno? Para aprender los primeros 3. Para proyectos reales, Merge o Quick. Y como una conclusión final sobre nuestro trabajo, si se está aprendiendo a programar o atender la recursión y ordenamiento, pues se recomienda Bubble Selection o Insertion Sort.
Son simples y te ayudan a agarrar la lógica. Si se trabaja en producción con volúmenes grandes de datos, se usa Merge Sort o Quick Sort. Son mucho más eficientes. No hay solo un algoritmo que sea ideal, sino que depende del tamaño de los datos, de si ya están parcialmente ordenados y del contexto donde se utilicen. Bueno, y pues de esta manera daríamos por terminado nuestra presentación. Muchas gracias.